tardes, les iba a decir, buenos días, ¿me escuchan? Hola a todas. Vamos a cambiar aquí el nombre. Buenísimo, gracias Gaby. Hola Verena, ahí veo a Ivette. Buenos días. Bueno, bienvenidas a todas. Buen día, hola Milagros. Bueno, buenísimo que se escucha bien. Cualquier cosa me van avisando. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Rocío. Yo soy fisioterapeuta, soy esteticista corporal. Ay, Patricia, chequeame porfi el audio. Sí, volvéla a cerrar y volvéla a prender. A ver si le vamos a poner. Por las dudas, para que. Bien. Bueno, les decía, mi nombre es Rocío, soy fisioterapeuta, soy esteticista corporal. Como siempre digo, tengo el placer de ser parte del chat, del staff de Omnia, ahí está. Y bueno, y en esta oportunidad estar dentro de esta formación, de esta capacitación sobre alimentación y piel. Sí, vamos a hablar a lo largo de estas 6 clases sobre distintos tópicos, distintas cuestiones, sí, que están referidas, por supuesto, como siempre, al cuidado de la piel, pero sobre todo en relación con la alimentación, ¿sí? Por supuesto que ustedes saben que, y seguramente ese sea el motivo por el cual están aquí, ¿no? Que ya no basta, ¿no? Que está científicamente comprobado y empíricamente comprobado, es decir, a través de la experiencia, que solamente el cuidado de la piel de manera tópica, ¿no? El cuidado de la piel con tratamientos estéticos, con lo que respecta a la cosmética, ¿sí? Es sumamente como quedarse con una mirada muy acortada, ¿no? Muy limitada, ¿no? Sabemos que, por supuesto, la calidad de nuestra alimentación hace muchísimo modificaciones, ¿no? A nivel de la apariencia de nuestra piel en general, ¿no? La alimentación es fundamental, ¿no? En cuanto a nuestro funcionamiento, ¿no? En cuanto a nuestro correcto funcionamiento a nivel orgánico, ¿no? Y entonces, bueno, ya hoy dejamos, ¿no? De ver, como vamos a ver hoy en esta primer clase, a los alimentos simplemente desde su lugar nutricional, ¿sí? O desde su lugar de alimento, de sustrato energético, ¿sí? Sino que también empezamos a pensar a la alimentación como una herramienta terapéutica y sobre todo preventiva, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿bien? Siempre esta frase ya trillada, ¿no? Pero que es mejor prevenir que curar, bien, es algo que claramente es así, ¿no? Está incluso muchos estudios, muchos lugares, ¿no? Donde entidades, ¿no? Relacionadas con la salud, con la medicina tradicional, ¿sí? Acuerdan que es mucho más económico, bien, desde la mirada económica es mucho mejor, ¿no? Incluir estrategias de prevención antes que de terapéutica en sí, ¿no? De tratamiento en sí. Entonces, bueno, la alimentación, la calidad de la alimentación, por supuesto que es sumamente importante para esta cuestión preventiva, ¿sí? Y bueno, y que no deja de lado, ¿no? Lo que tiene que ver y lo que se refiere con la piel. Bien, entonces, bueno, a lo largo de estas 6 clases vamos a ir hablando de no solamente de los alimentos, sino también de los distintos sistemas, ¿no? que interactúan junto con la apariencia de la piel y, por supuesto, con lo referido a la alimentación. Denme un segundo que voy a contestarles aquí. Está... Bueno, recuerden siempre, esto se los digo para todas, que no tenemos, ustedes acceden a la clase, buenísimo Gise,
ustedes acceden a la clase sí, con una contraseña, con un ID, ¿no? El cual representa a esta clase, ¿no? A este encuentro. No hay problema si tienen que salir y volver a entrar. No tenemos que autorizarlas, ¿sí? A que puedan volver a tomar la clase. Así que si a veces hay algún inconveniente con el audio, o bueno, o tienen algún inconveniente, pueden siempre, dentro del horario, ¿no? De la clase, salir y volver a entrar. Bueno, entonces, ahora vamos a ir hablando un poco más de la capacitación en sí, pero primeramente, bueno, ya me he presentado, seguramente para muchas sea la primera vez que están tomando un curso, una formación con Omnia. Sí, en ese caso, bueno, como siempre digo, bienvenidas, espero que al finalizar la capacitación se sientan sumamente contenidas, ¿no? Y que haya sido para ustedes un placer, como siempre lo es para nosotras, compartir conocimiento y estar acompañando, ¿no? Y estar en esta situación, ¿no? que nos retroalimenta, ¿no? Porque yo siempre lo digo, hoy me toca a mí estar aquí, ¿no? Compartiendo conocimiento e información. Aprendo un montón también de todas las preguntas, de todas las consultas, de todas las miradas que ustedes van teniendo. Así que diciéndoles esto, aprovecho, ¿sí? Para que sepan que si bien todas tienen muteados los micrófonos por una cuestión de sonido ambiente, de no generar mayor interferencia y demás, pueden abrir los micrófonos en el momento que ustedes los deseen, pueden interrumpirme la cantidad de veces que ustedes quieran, ¿sí? Ya sea abriendo el micrófono, levantando la mano, escribiendo en el chat, yo estoy siempre atenta al chat. La idea es que ustedes no se vayan con ninguna duda, bien, o mejor dicho, no que no se vayan con ninguna duda, porque también cuando uno tiene incertidumbre, ahí aparece el lugar para el aprendizaje, ¿no? Siempre cuando uno tiene alguna duda o hay algo que no queda como muy claro, ¿no? A veces uno, bueno, a partir de eso empieza a leer, empieza a investigar y bueno, y aparece, ¿no? La posibilidad de aprender, ¿no? De ampliar nuestra zona de conocimiento. Pero bueno, si puedo ayudar a resolver esas preguntas, aquí estoy, ¿sí? Siempre se los digo. Si no las sé, por supuesto, anotaré y buscaré la respuesta para que todas aprendamos juntas, pero la idea es que puedan sentirse cómodas y saber que este es un espacio para ustedes, un espacio para que ustedes aprendan, así que no se guarden ninguna pregunta que tengan. Si están viendo la clase en vivo, bueno, podrán hacer la pregunta en este momento, como les decía. Si no, si la están viendo en otro momento o si se tienen que retirar antes y después surge la duda, bueno, siempre tienen el chat de WhatsApp, ¿sí? Ahí pueden escribir, pueden contactarse con Lu, que es la que siempre está detrás del WhatsApp, y ella me va a transferir seguramente esa pregunta a mí o a alguna del otro equipo, parte del equipo docente, y entonces, bueno, vamos a poder darles respuesta. Así que no se queden con ninguna duda, pregunten, no hay ningún problema. Bueno, eso como primer medida con respecto a las preguntas. Como les decía, y seguramente sabrán, la clase va a quedar grabada, ¿sí? Durante 30 días, cada una de las clases que vayan teniendo, ¿sí? Los días miércoles, en este horario, por supuesto, siempre va a ser el mismo ID, ¿sí? La misma forma para ingresar a la clase de Zoom, ¿bien? Y van a quedar grabadas las clases, ¿sí? Una vez que finalicemos con la clase de hoy, más o menos alrededor de la 1, ¿sí? 2:30, 1, ¿sí? Unas horas después va a estar cargado, le van a compartir a ustedes el link y va a quedar ese link en la plataforma para que ustedes puedan acceder la cantidad de veces que quieran durante esos 30 días, ¿sí? Es decir, más o menos hasta el 5 de mayo, ¿sí? Van a tener disponible. Para las que sea la primera vez que ingresen al campus, ¿sí? Seguramente, voy a compartirles pantalla, les haya llegado un mail, ¿sí? En ese mail tengan su usuario y su contraseña y el link de acceso al campus, ¿sí? Cuando ingresen al campus, lo que van a ver, bien, es más o menos este formato, ¿sí? Van a ver si ahí me deja, ahí está,
¿sí? Van a ver seguramente el listado de las formaciones a las que están inscritas o en las que se encuentran, ¿sí? Ahora a mí aquí me dice que no tengo ninguna, y entonces una vez que tocan, ¿sí? En el usuario en la capacitación que quieren obtener el material, bueno, ahí van a ver, ¿sí? El listado. A ver si me deja, yo abrí justo este y para mostrarles cómo es que lo van a ver. Sí, seguramente van a ver el nombre de la formación, ¿bien? Y una vez que ingresen, allí van a ver todo el material, ¿bien? Si tienen alguna duda, bueno, perfecto, ya lo voy a anotar. Si quizás se inscribieron en las últimas horas, sí les va a llegar en el transcurso del día, pero yo igual a las que no les hayan llegado, voy a anotar sus nombres para que lo chequeemos, ¿sí? Desde el área administrativa y que todas les lleguen. Cuando chequeen en spam, siempre les digo, sí, por las dudas, que esté allí el correo, acceden entonces a partir de ese link al campus, tienen su usuario, que es el mail que ustedes nos dejaron de contacto, una contraseña que pueden cambiar, sí, por supuesto, el usuario no se puede cambiar, sí la contraseña, y bueno, y allí entonces van a tener. Primero van a tener el material escrito, ¿sí? El material de la primer clase, es el mismo material que yo voy a compartir ahora, ¿sí? Por supuesto que ustedes lo van a tener en un formato lectura, ¿sí? Nosotros lo hacemos un poco más interactivo, ¿no? Claramente para la clase, ustedes lo van a tener disponible en un formato lectura, pero es el mismo. Yo siempre les recomiendo que tengan a mano, ¿sí? Algo para anotar, un virome, una hoja de papel, ¿sí? Porque siempre surgen, ¿no? Algunas cuestiones que quizás no están ahí en el material o explicadas de otra manera, ¿no? De forma diferente y es más cómodo para ustedes, o bueno, van surgiendo algunas otras cosas y entonces siempre se va agregando contenido extra, ¿sí? Pero el material lo van a tener allí disponible. Sí, seguramente ya está, ¿sí? Si pueden acceder al campus, ya tengan el material de lectura de la primer clase al menos, ¿sí? Después se va a ir cargando el resto del material. Cuando terminemos estas 6 clases, van a tener un cuestionario, ¿sí? Un examen final, ¿bien? Ya seguramente les vamos a ir diciendo más cercano a las últimas clases, pero por lo general, ¿sí? El cuestionario se carga luego de la última clase, de la 6ª clase, ¿sí? Y tienen una disponibilidad de 10, 15 días aproximadamente para poder realizarlo. ¿Sí? Así que, bueno, eso para que también lo tengan en cuenta, ya a medida que vayamos avanzando con las clases, bueno, seguramente vamos a ir hablando un poco del examen. Así que yo lo que les recomiendo es que si pueden, sí, ir clase por clase, ¿no? Evacuando dudas y cosas, bueno, siempre es mejor para, bueno, no llegar a las últimas instancias, ¿no? Con muchas incertidumbres, ¿sí? Hoy va a ser la primera clase, sí, seguramente la clase que viene se encuentren con Eli o con Bianca, vamos a compartir, van a conocer a otras profes del staff, y yo me voy a volver a encontrar con ustedes en la clase, estoy chusmeando el calendario, ¿no? En la clase del 19, ¿sí? En la clase número 3. Bueno, eso creo que es todo por hoy con respecto a los avisos parroquiales, como siempre decimos. Si hay alguien más que no haya recibido la información, por favor, déjenme en el chat, ¿sí? Para que podamos chequear. Y bueno, voy a empezar con la clase, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta. Voy a compartirles pantalla. Bien. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si ven que se pone algo raro, internet, se lentifica, lo que sea, que no se escucha bien, me avisan, por favor, porque bueno, a veces ya saben cómo es esto
de las redes, de internet, que, bueno, hace un poco lo que quiere. Pero bueno, vamos a dar entonces inicio a esta primer clase, a esta primer clase de esta formación. La verdad es que es mucho el contenido, sí, pero es, bueno, sumamente llevadero, así que espero que sea de la misma manera para ustedes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos entonces de nutrición, buenísimo, buenísimo, Ivette. Cuando hablamos entonces de nutrición de piel, siempre me gusta empezar con esta frase, ¿no? Fíjense, una frase claramente dicha hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Por el padre de la medicina, ¿no? Entonces hablamos de hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y ya Hipócrates en esa época hablaba de esto, ¿no? De que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento, ¿sí? Muchas cuestiones para pensar, ¿no? En esta frase, si ya empieza a poner, ¿no? Al alimento en un lugar, ¿no? Claramente de mucha importancia, ¿no? En un lugar, como decía antes, ¿no? De terapéutica, ¿no? De medicina, ¿no? De curación, ¿bien? Un elemento, ¿sí? O de pensar, ¿no? Al alimento como parte de volver a encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que se rompe cuando nos sentimos molestos, nos sentimos enfermos, ¿sí? Cuando estamos transitando algún malestar. Bien, eso es producto de que el equilibrio que siempre busca nuestro cuerpo, ¿no? La homeostasis que siempre busca nuestro cuerpo, se rompe, ¿no? En algún punto o se ve modificada. Bueno, y lo que hace, por supuesto, la medicina es buscar ese estado de salud, ¿no? Ese estado de bienestar, de equilibrio. Bueno, aquí, ¿no? Hablamos de que el alimento claramente, o Hipócrates hablaba de que el alimento claramente podía dar, ¿no? Respuesta a esos malestares, ¿sí? Entonces, que el alimento podía ser la mejor medicina, ¿sí? Y que también, ¿no? Podíamos entonces empezar a pensar en la alimentación como un medio, ¿no? Preventivo para evitar la aparición de muchas enfermedades o disconfort. Y bueno, después Ludwig viene con esta frase también sumamente conocida, pero mucho más contemporánea, ¿no? De somos lo que comemos. Bueno, hoy en día, por suerte, ha ido cambiando un poco, ¿no? El paradigma con respecto de la alimentación estos últimos años, ¿sí? Y bueno, y se le va empezando a dar un poco más de importancia, ¿no? Al alimento, a la calidad de los alimentos, pero también, así como les digo esto, tengo que decirles, ¿no? Por supuesto que hay muchas cuestiones, ¿no? En cuanto a la industria alimenticia, ¿sí? Una cosa es pensar simplemente en el alimento, ¿bien? No sé, pensemos en una manzana, ¿no? En una banana, en una verdura cualquiera, la que ustedes elijan, ¿bien? O en un pedazo de carne, ¿no? También, por supuesto, no soy vegetariana, sí, como consumo carne, pero también lo vamos a traer. Y otra cosa, ¿no? Es pensar en la industria, en cómo la industria alimenticia se encarga también muchas veces de transformar esos alimentos, de hacer que esos alimentos lleguen, ¿no? A nuestra mesa, a nuestro consumo, ¿sí? Todos creo que estamos totalmente de acuerdo en que no es lo mismo, ¿no? La fruta o la verdura que nosotros a la cual podemos acceder en el supermercado, ¿no? O en una tienda comercial, que la calidad de la fruta y la verdura quizás a la que podemos acceder si tenemos una huerta en nuestra casa, ¿no? Por supuesto que el proceso, ¿no? Por el cual ese alimento llega desde la huerta hasta la mesa es totalmente diferente, ¿no? Hay muchísimo, ¿no? Para pensar dentro de lo que es la industria alimenticia, ¿no? En cuanto a la huella también que deja a nivel medioambiental, ¿no? Pero bueno, es sumamente amplio, ¿no? El mundo cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de alimentos. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar en relacionarlo con la piel, ¿no? En entender, ¿no? Cuál es la importancia sobre todo en esta primera clase, la importancia de la alimentación, ¿no? Dentro de lo que es la apariencia y el cuidado de nuestra piel. Bien, pero por supuesto que vamos a estar atravesados por todas estas cuestiones que les vengo diciendo, ¿no?
Ya vamos a ir hablando un poco más. Pero fíjense, a partir de fines del siglo XX, sí se empieza a considerar o se vuelve a considerar a la alimentación dentro de, además, ¿no? De verle este papel nutricional, como les decía, de un papel fundamental dentro de la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas, así como en el mantenimiento de la salud. Y digo se vuelve y no se comienza, porque vieron que les dije, Hipócrates ya hablaba, ¿no? De que el alimento es la mejor medicina, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que en algún momento, sí, se perdió, ¿no? Ese concepto, ¿sí? Y como bien dice aquí, hasta los años 80 se veía a la comida, ¿no? Solamente con ese papel nutricional, ¿sí? Y luego se empieza a partir de los años 90 a ver, ¿no? A esos nutrientes que componen nuestros alimentos desde un lugar preventivo, ¿bien? Que mejora el bienestar. Entonces, en la actualidad, sí, se trata de profundizar, perdón, voy a poner esto en silencio para que no moleste. En la actualidad, entonces, se empieza a profundizar, ¿no? Este concepto, ¿sí? Y esta conexión que existe entre la dieta y la salud, y entonces empezamos a hablar de un papel biológico de los nutrientes, ¿sí? Se empieza, ¿no? a indagar mucho más en cuál es la función biológica, ¿sí? Que tiene cada uno de los nutrientes que componen esos alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a darle mucha más importancia, no solo desde que de ver, ¿no? Que necesitamos ese alimento como energía para nuestro funcionamiento, para andar, para trabajar, para despertarnos, para vivir, ¿sí? En general, sino que también es sumamente importante qué estamos comiendo. Y me animo a decirles cómo lo estamos comiendo, ¿sí? También hay mucho, ¿no? Que pensar en cuanto a esa situación. Bien, pero bueno, claramente la piel, el pelo, las uñas, los distintos anexos cutáneos, ¿sí? Son estructuras que dan evidencia de un estado nutricional adecuado o deficiente, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que sobre todo la piel es un tejido que se encuentra en recambio constante, ¿sí? En recambio constante. Es un tejido que, como todo nuestro organismo, trabaja 24/7 sin descanso, no se toma vacaciones, ¿sí? Pero al margen de que no se toma vacaciones, tiene, como ustedes saben, la piel una función sumamente importante como es la protección, como es la defensa. Y esta posibilidad, ¿no? Esta cualidad que tiene la piel de generar un recambio, ¿no? Constante, ¿no? Y estar en constante proliferación y en constante modificación, de ser una estructura sumamente dinámica, ¿no? Porque la piel es un tejido, ¿no? Que está en constante variabilidad, ¿no? Que depende mucho de lo que suceda, obviamente de lo que suceda adentro, pero también de lo que suceda afuera, ¿no? Entonces, cuanto más exposición diversa nosotros le demos a nuestra piel, ¿no? Más herramientas también va a tener que tener o va a buscar esa piel para ir adaptándose, ¿no? Para ir protegiéndonos de esas múltiples experiencias que muchas veces no implican agresión. Entonces, es un tejido que utiliza gran cantidad de energía, ¿sí? Para llevar todos esos procesos fisiológicos que desarrolla continuamente. Y es por eso que si necesita mucha cantidad de energía, necesita mucha alimentación, ¿bien? Necesita una buena calidad de alimentación, no tanto, vuelvo a repetir, cantidad, sino calidad, ¿bien? Entonces esto es sumamente importante, ¿sí? Si nosotros tenemos una relación sumamente directa, si nosotros tenemos una buena calidad de nuestra alimentación, seguramente tendremos una buena calidad, ¿no? De cutánea, ¿sí? Tendremos un buen aspecto, ¿no? En nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestras uñas. Bien, entonces, bueno, ya vamos a ir metiéndonos un poco más en esta relación. Bueno, lo dijimos acá, la dieta juega un papel importante en la patología cutánea. Hacia 2010 se establece esta clasificación, bien, de desórdenes cutáneos, ¿sí? Y podemos hablar entonces de alteraciones que están en relación, ¿no? con la alimentación, ¿no? Podemos hablar de alteraciones cutáneas que están estrechamente relacionadas con la dieta,
¿sí? Como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, ¿sí? Muy común, ¿no? En pacientes con celiaquía, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una alteración estrechamente relacionada con la dieta. Hay un alimento, ¿sí? Un nutriente, una molécula, ¿no? Que compone ese alimento que es considerada alergénica, ¿no? Que considera que genera una reacción alérgica por lo general o que genera alguna reacción de malestar en la piel, ¿sí? Directamente relacionada. Bien, entonces también podríamos a veces hablar de la aparición de algunas ampollas, ¿no? Bueno, la dermatitis herpetiforme cursa, ¿no? Con ampollas, con picazón, ¿no? Con prurito, claramente. Después tenemos alteraciones cutáneas con probable relación con la dieta. Bien, entonces aparecen aquí, ¿no? Alteraciones o desórdenes cutáneos como el acné, como la psoriasis, ¿sí? Que son quizás muy multifactorial, ¿no? Pero que ya hay muchísimos estudios científicos que relacionan, ¿sí? A estas patologías con el consumo de algunos alimentos. Y que si bien quizás estas patologías, estas alteraciones cutáneas, no tienen su origen central en la alimentación, sabemos que la alimentación muchas veces puede desencadenar el brote o la exacerbación de alguna de estas situaciones. Bien, entonces, bueno, nos encontramos con, tenía la imagen y no se las estaba mostrando, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones como la psoriasis, ¿no? Como vemos aquí, ¿sí? Donde, bueno, ya vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero cuando hablamos de psoriasis, hablamos justamente de este enrojecimiento, ¿no? En forma de placas, ¿sí? Esta descamación, irritación de la piel, sobre todo, bueno, allí vemos un grado más avanzado, pero sobre todo, ¿no? En las regiones flexoras, ¿sí? En las regiones más salientes, ¿no? De nuestro cuerpo, entonces en el codo, en las rodillas, en los maliolos, ¿sí? En regiones, ¿no? Con más saliencia ósea. Bueno, y aquí, ¿no? Cuando hablamos de psoriasis, ya hay algunos alimentos que se los considera en algún punto irritantes, ¿no? O potenciadores y que pueden, ¿no? Estimular ese brote de psoriasis. Los lácteos, por ejemplo, algunas carnes, el alcohol, ¿sí? El café, ¿bien? De hecho, también hay estudios que hablan, ¿no? De la relación entre la psoriasis y el gluten. Sí, bueno, podemos encontrar mucha relación en cuanto a la alimentación. El acné, como vemos aquí, ¿no? El acné incluso vulgar, obviamente es una alteración cutánea sumamente multifactorial, no hablamos solamente de alimentación, vamos a hablar también de cuestiones hormonales, ¿no? Vamos a hablar también, no tanto en esta clase, pero en clases más adelante, vamos a hablar mucho de la influencia, ¿no? Desde el aspecto emocional, ¿no? De lo que tiene que ver con el estrés, ¿no? Con ese vínculo, ¿sí? Que por supuesto también desencadena muchísimas alteraciones cutáneas, ¿bien? Por eso también les decía, no es solamente cómo, o sea, qué como, sino cómo lo como, cómo estoy cuando como, ¿sí? Cómo mi organismo, ¿no? También se toma ese tiempo para alimentarse, ¿bien? Entonces, bueno, en el acné, ¿no? También podemos encontrarnos, ¿no? Con estas, con la exacerbación ante el consumo de algunos alimentos, ¿sí? Decía entonces, tenemos también la dermatitis atópica, ¿sí? La dermatitis atópica, ahí arriba vemos, ¿no? Eczema, xerosis, descamación, bien, también, ¿no? Muchas veces relacionada al consumo de algún alimento, bien, y la dermatitis de contacto, ¿no? También, como les decía, esa quizás un poco más dentro de la primera pauta, ¿no? Más estrechamente relacionada con algunos, con el consumo de algunos alimentos. Y después también nos vamos a encontrar con desórdenes cutáneos que van a estar relacionados tanto con el déficit nutricional como con el superávit nutricional. ¿Sí? Déficit nutricional, es decir, cuando hablamos de que hay
alguna cantidad baja, ¿no? Que hay cantidad baja de algún nutriente, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina C, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la vitamina C, hablamos del escorbuto, ¿sí? El déficit de ácido ascórbico, bien, bueno, es raro, ¿no? Quizás mencionarlo o verlo, pero no tanto, quizás más rara todavía la pelagra, ¿no? La pelagra, que es el déficit de vitamina B, bien, que puede generar hasta la muerte, ¿no? En casos sumamente avanzados, es una patología sumamente rara de ver, ¿no? Pero cuando hablamos de déficit nutricional tenemos que mencionarla, ¿no? El déficit sobre todo de vitamina B3, ¿sí? En el caso de la pelagra, que causa dermatitis, que causa demencia, ¿sí? Que puede causar hasta diarrea, ¿no? Se lo conoce muchas veces como las 4D, ¿no? Dermatitis, diarrea, demencia y disfunción, ¿sí? Defunción. Claramente en estados mucho más avanzados. Bien, pero volviendo al escorbuto, al déficit de vitamina C, bien, cursa por lo general, ¿no? Con debilidad, anemia, ¿no? Algunas hemorragias, ¿sí? La aparición de inflamación a nivel de la mucosa dentaria, ¿no? De gingivitis, quizás no tantas manifestaciones cutáneas, bien, desde ese lugar, pero mucha alteración en cuanto a la composición de la mucosa, en cuanto al equilibrio, ¿no? del manto hidrolipídico, ¿bien? Bueno, por supuesto tenemos déficits nutricionales mucho más avanzados, ¿sí? Como la desnutrición infantil, ahí veíamos el marasmo, ¿no? Que es esta desnutrición, ¿no? Tanto energética como calórica, ¿no? Falta la inclusión, ¿no? de alimentos, sobre todo calóricos, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con las personas que padecen este tipo de desnutrición, sobre todo desnutrición infantil, es una desnutrición que se da en esa etapa de la vida, ¿no? Con pérdida de cabello, bien, o un cabello extremadamente delgado y finito, muy baja masa muscular, bien, flacidez cutánea, ¿sí? O signos de envejecimiento prematuro, ¿no? En edades un poco más avanzadas, ¿sí? Una piel extremadamente seca, bien, hasta incluso nos podemos encontrar con edema, retención de líquido, ¿no? Como se ve ahí incluso en el abdomen, ¿no? Esa distensión abdominal que es bastante característica, bien, de la desnutrición infantil. Y también, ¿no? Podemos hablar de superávits nutricionales, bien, cuando nos encontramos ante la presencia de el consumo excesivo de algunos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la obesidad, bueno, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Hablamos de un consumo excesivo de grasas, ¿bien? De hidratos de carbono, de azúcares, ¿sí? Y de grasas. En el caso de la carotenemia, sí podemos hablar, ¿no? Del consumo excesivo de betacarotenos, ¿bien? De los precursores de la vitamina A, de estos alimentos, ¿sí? Que son por lo general de color anaranjado, como la zanahoria, la naranja, la calabaza, ¿sí? Que tienen un alto contenido, ¿sí? De betacaroteno. Vuelvo a repetir, sumamente interesantes y necesarios, sí, por supuesto, son precursores de una vitamina muy fundamental para nuestra piel, ¿no? Reparadora, regeneradora, ¿no? Que forma parte de la estructura. Pero tenemos que, como siempre, a veces pensar no solamente en lo beneficioso, sino en hasta dónde, ¿bien? Entonces, bueno, aparecen estas cuestiones, ¿sí? Vamos a ir ahondando un poco en eso, ¿bien? Pero, bueno, les decía, ¿no? Tenemos muchas manifestaciones o muchos desórdenes cutáneos que están relacionados, ¿no? Con la exposición, ¿sí? O el contacto, bien, con algún alimento en particular, ¿bien? El 90% de las alergias alimentarias se producen por estos 6 elementos, ¿sí? El trigo, ¿bien? La leche, la soja, el pescado, el huevo y el maní, ¿sí? O el cacahuate. Bien, algunos frutos secos también generan alergias, pero la mayoría sí hablamos de las harinas, bien, o el trigo, la avena, la cebada y el centeno, como pasa en el caso del gluten,
¿sí? Los cuatro granos, ¿sí? Que contienen gluten son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, como su sigla lo dice, ¿sí? TAC, bien, hace referencia a eso. La leche, bien, la lactosa en general, bien, el alto contenido de lactosa, bien, es claramente quien desencadena algunas alergias alimentarias. La soja, el pescado, bien, como les decía, los huevos y el maní o algunos otros frutos secos. Pero fíjense, ¿no? Hay muchos alimentos que se consideran alergenos, ¿bien? Y la piel es un órgano muy, muy afectado, ¿no? Por estas alergias, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Bueno, ante una alergia, generalmente la aparición de urticaria, ¿sí? De prurito, la aparición de algunas manchas, ¿no? Enrojecidas, de eczema, ¿bien? Claramente, ¿sí? Evitar muchas veces el contacto, ¿no? Con esa sustancia alergénica, ¿no? Con ese alimento, ¿sí? Cuando ustedes, cuando el médico alergista hace la prueba, ¿no? El test de alergia, generalmente lo hace en la región del antebrazo y pone, ¿no? Hace tomar contacto con esas sustancias a nuestra piel, ¿sí? Viendo qué es lo que sucede, observando qué manifestación cutánea, ¿no? Se sucede en esa región. A veces, ¿no? El simple, para algunas personas, el simple contacto, ¿no? Con ese alimento ya genera alguna reacción y a veces, ¿no? Tiene que ver más con la ingesta, ¿no? Con que ese alimento atraviese, ¿no? Nuestro tubo digestivo, que llegue a tomar, ¿no? A ser absorbido, ¿no? Por nuestros intestinos y llegue a nuestra sangre. Bueno, también es sumamente importante, esto lo vamos a ir hablando, no me quiero adelantar, pero es sumamente importante tener en cuenta cuál es el estado, ¿no? Vamos a hablar de intestino en la clase número 3, vamos a hablar mucho de microbiota, ¿no? Por supuesto, porque es un concepto muy, muy interesante para traer a esta formación, pero básicamente, ¿no? Y ya después lo vamos a ahondar, pero es muy importante el estado de mi intestino. Si yo tengo que pensar que cuando yo consumo un alimento, ¿sí? Ese alimento va a ser digerido, ¿sí? Por mi estómago, ¿sí? Por todas esas estructuras, ¿bien? Y luego va a ser absorbido, ¿bien? Es decir, desde el tracto digestivo, ¿sí? Desde las paredes del intestino, va a pasar, ¿no? Se va a absorber y va a ir hacia el torrente sanguíneo para, por supuesto, ser sustrato aprovechable, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? Tanto de digestión a nivel del estómago, a nivel de estructuras, ¿no? Como la vesícula biliar, ¿no? Que intervienen en todo ese proceso de digestión. Y luego, el momento de absorción es sumamente importante. Si mi intestino, ¿bien? No se encuentra en una buena condición, si mi microbiota cutánea no se encuentra en un buen equilibrio, en una buena condición, ¿sí? Va a ser muy difícil, bien, que mi intestino tome de esos alimentos, absorba de esos alimentos lo necesario. Entonces, puede haber un déficit nutricional no porque yo no esté, no porque yo no esté consumiendo ese alimento, ¿sí? O tenga una alimentación pobre, ¿sí? Pobre en el sentido de cantidad o de variabilidad, ¿sí? No desde otro aspecto, sino porque yo consumo ese alimento, pero a mi intestino le cuesta asimilarlo, ¿sí? Entonces eso también es sumamente importante, por supuesto no es algo que nosotros vayamos a atender, ¿no? O abordar, pero sí esa información, lo que ustedes la vayan teniendo, es sumamente importante para hacer una derivación o hacer una recomendación o ver qué está sucediendo, ¿no? Y dar otras pautas a sus clientas, ¿bien? Por supuesto que no solamente las alergias traen manifestaciones cutáneas, también pueden traer algunas otras manifestaciones no dermatológicas, ¿sí? Como diarrea,
rinitis, asma, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Edema, hinchazón abdominal, ¿sí? Sumamente también características, ¿no? En este caso. Bien. Bueno, acá Belén nos compartía, sí, claramente, ¿no? La intolerancia a la lactosa, ¿sí? Y bueno, sí, por supuesto, porque, bueno, durante la lactancia, esto es muy importante lo que decís, Belén, porque tenemos que pensar que hay muchos alimentos, ¿sí? Muchas sustancias, no solamente alimentos, que llegan, ¿no? A la leche materna, que atraviesan esa barrera y que entonces, bueno, por supuesto, sí pueden ser contraproducentes para el niño, ¿no? Para el bebé que está lactando. Entonces, bueno, quizás Belén no era alérgica, ¿no? Por supuesto, o no tenías ninguna intolerancia a la lactosa, y bueno, sí lo tenía tu niña, o tu niña, a tu hija, sí, está bien, no estaba diciendo mal. Entonces, bueno, por supuesto que eso tenía que tener un cuidado mayor. Esto es también, ¿no? Muy interesante. Bueno, también sucede, por ponerlo en otro nivel, ¿no? Lo que pasa con las personas con celiaquía, ¿no? Con intolerancia al gluten, sí, que muchas veces bueno, en una misma, muchísimo, ¿no? Alergeno contacta la piel, ¿bien? Y hay veces que no, que tiene que ver con la ingesta. Bueno, esto es sumamente importante ir teniendo algunas consideraciones. Bueno, les mencioné a la obesidad, ¿no? Así como uno de los desórdenes cutáneos relacionados con el superávit nutricional. Sí, la obesidad claramente es un síndrome sumamente complejo, bien que no puede abordarse de manera simple, ¿no? Que sin duda tiene que abordarse de manera multifactorial, ¿sí? Con un abordaje multidisciplinario, bien, porque sabemos, sí, que su causa no está solamente puesta en el consumo excesivo de algunos alimentos, ¿no? O en una ingesta excesiva, ¿no? Tiene también que ver con cuestiones a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel psicológico, ¿no? Muchas veces tiene que ver con disfunciones metabólicas, ¿no? Que potencian esta situación. Entonces, bueno, por supuesto que el abordaje de los pacientes obesos es sumamente complejo y siempre las invito a que lo trabajen en equipo. ¿Sí? Nosotros hay mucho que podemos hacer por mejorar no solamente la calidad de la piel de las personas con obesidad, no bueno, por supuesto mejorar lo que refiere a su apariencia, ¿no? A su contorno corporal, pero es sumamente importante que si vamos a trabajar con este tipo vamos a trabajar con una persona, perdón, que padezca de obesidad, sí, siempre nos apoyemos en algunos otros profesionales, sí, para poder hacer un poco más integral ese abordaje. También que lo expliquemos, ¿no? De esa manera a quien venga a consultarnos, ¿no? Que nosotros somos solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El área estética es solamente una pata, ¿no? De toda esta cuestión. Es sumamente necesario no solamente la alimentación, sino la actividad física, ¿no? La buena calidad del sueño, bien, el estrés, ¿no? Que hablábamos antes. Entonces, bueno, hay que tener siempre esta mirada un poco más amplia. Pero en sí, sí, en los pacientes obesos, bien, suelen aparecer alteraciones cutáneas relacionadas, por ejemplo, con la resistencia a la insulina, ¿sí? Como pasa con este tipo de alteración, ¿no? Que es la cantosis nigrans, ¿sí? La cantosis nigrans es este tipo lo vamos a ver un poquito más adelante, me parece también, pero este tipo de alteración hiperpigmentaria, ¿no? Donde se observa esta mancha, y sobre todo en áreas de pliegue, ¿sí? Como el cuello, bien, como en ese tipo de regiones, ¿no? También muchas veces en el área de las axilas, en el área de los codos y sobre todo en regiones
de pliegue, que parece que la persona tiene suciedad, ¿no? Porque es una mancha incluso como al tacto como aterciopelada, bien, pero esto simplemente tiene que ver, no simplemente y no tan simplemente, tiene que ver con una desregulación en cuanto al metabolismo de los azúcares, ¿sí? Esto se ve sobre todo en pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero que no se encuentran regulados, controlados, ¿sí? Que no están siguiendo correctamente el tratamiento. No es que se ve en todos los pacientes con resistencia a la insulina. Bien, pero nos podemos encontrar con la acantosis nigricans, ¿sí? En pacientes, ¿no? Que tengan alguna alteración en cuanto a el funcionamiento de la insulina. Bien, también nos podemos encontrar con acrocordones o verrugas, ¿sí? Eso es muy común en pacientes con diabetes, ¿sí? Sobre todo diabetes tipo 2. Es también común los acrocordones y las verrugas en las embarazadas, ¿no? Bueno, muchas veces se van, ¿no? Se revierten solos, muchas veces si son molestos se los retira de manera dermatológica, ¿no? Otras alteraciones cutáneas que podemos encontrar en pacientes con obesidad, sí, es por supuesto las estrías, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con un estímulo mecánico, ¿no? De distensión mecánica. Bueno, acá después les voy a mostrar algunas otras. Sí, de causa mecánica, ¿no? Por ese aumento de volumen en las diferentes regiones corporales, ¿no? Entonces, bueno, se aparece sí, este tipo de ruptura, ¿no? De las fibras de colágeno y de elastina. Por supuesto que es muy reduccionista decir que la estría solamente aparece por un estrés mecánico, no por una distensión mecánica, porque también es muy reduccionista decir que solamente en las personas con obesidad hay aumento de volumen y ese aumento de volumen, ese estrés mecánico, genera la estría, ¿no? Sabemos también que hay una gran influencia en la aparición de las estrías en cuanto al funcionamiento hormonal, ¿no? Y bueno, y en las personas con obesidad hay mucha desregulación en el sistema endocrino, ¿no? En el funcionamiento hormonal en sí, entonces se mezclan, ¿no? Se conjugan varios factores, ¿sí? Pero en sí, ¿no? Es una de las alteraciones cutáneas producidas, ¿no? Por esta causa mecánica, por este estrés, por distensión, como decimos. También nos podemos encontrar con la aparición de edema, ¿no? O de linfedema, con diferentes insuficiencias vasculares periféricas. Esto tiene que ver también, ¿no? Con que cuando hay un aumento de volumen abdominal, ¿sí? Ese aumento de volumen abdominal genera mucho aumento, ¿no? Más presión intraabdominal, bien, y esa presión intraabdominal genera también mucha más presión, ¿no? A nivel de las estructuras inguinales, ¿no? A nivel de la pelvis, ¿no? Pensemos en el peso, en el volumen, en la compresión que se genera. Entonces, es muy común en pacientes con obesidad, ¿sí? Encontrarnos con dificultades en el retorno venoso, ¿no? Con insuficiencias vasculares periféricas, ¿sí? Porque ese aumento de presión intraabdominal genera más aumento de presión a nivel de los vasos inguinales y eso dificulta más todavía el retorno venoso. Bien, entonces también, ¿no? Son alteraciones a nivel de la microcirculación, ¿sí? De estructuras superficiales y profundas también, ¿no? Que podemos encontrarnos. Bien, hay aumento de pliegues corporales, ¿no? En los pacientes con obesidad, esto puede traer, ¿no? Dermatitis en esas regiones de pliegue, puede traer también complicaciones bacterianas, ¿no? Porque esas regiones, ¿no? Susceptibles a pliegues, esos pliegues que se generan espacios donde se acumula humedad, ¿no? Lugares donde incluso los pacientes, ¿no? Con obesidad y con obesidad mórbida, ¿no? Suelen tener dificultades, como bien dice acá, para el aseo personal, ¿no? Muchas veces por una cuestión, ¿no? De incomodidad, necesitan de un tercero, ¿no? De alguien que muchas veces los asista, pero es sumamente importante el control de esos pliegues cutáneos, ¿bien? Porque si no, se generan zonas con mayor humedad, se altera el pH cutáneo de esas regiones, se vuelve mucho más alcalino, ¿sí? Mucho más alcalino, y eso genera un lugar
¿no? Mucho más interesante para determinadas bacterias, para que determinadas bacterias se vengan a quedar ahí, ¿no? Y a habitarlos. Entonces, bueno, genera muchas veces algunas complicaciones bacterianas, ¿no? Bueno, sí, también la alopecia de patrón androgénico es común en pacientes con alteraciones metabólicas, y bueno, el acné por supuesto que también lo es, y acá en esta imagen lo que observamos es, ay, qué pesadilla esto, a ver ahí si se corta, sí, se corta, perdón, ¿me escuchan ahí? Me había aparecido un cartelito. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí espero que mejore, ¿no? Que muchas veces, perfecto, bien, gracias. Les decía que muchas veces sí relacionamos también la obesidad con la resistencia a la insulina, y también podemos relacionar la resistencia a la insulina con el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Con el hiperandrogenismo en las mujeres, ¿no? Un aumento, ¿sí?, de secreción en cuanto a la testosterona. Bien, nosotras las mujeres también producimos testosterona, nuestras glándulas suprarrenales también producen testosterona. Cuando esos niveles de testosterona, en el caso de las mujeres, están elevados, nos encontramos con el síndrome de ovario poliquístico o el hiperandrogenismo. Y eso trae, ¿no?, acné, hirsutismo, alopecia, también la obesidad muchas veces, y algunas personas con resistencia a la insulina cursan con un patrón de alopecia como este, ¿sí? Y otra cosa que les traía dentro de las imágenes y que está sumamente relacionada en los pacientes con diabetes y en los pacientes con obesidad, ¿sí?, es una alteración en el proceso de cicatrización. En este caso, lo que vemos acá en esta imagen es una cicatriz de tipo queloidea, ¿sí? Y esto es muy común observar, ese tipo de cicatrización anómala, ya sea queloidea o hipertrófica, es muy común encontrarlo en pacientes con diabetes o en pacientes con obesidad. Y esto tiene que ver con una alteración en la microcirculación, ¿sí? Los pacientes, este tipo de pacientes tienen mucha alteración en su microcirculación, en la posibilidad de oxigenar y de nutrir, ¿no?, los tejidos, y eso por supuesto es fundamental en el proceso de cicatrización. Entonces muchas veces se da este tipo de cicatrización anómala, bien, en pacientes, vuelvo a repetir, con obesidad o con diabetes, ¿sí? Y bueno, en los pacientes también, ¿no?, con diabetes, por supuesto, bien, el 90% tienen alguna afección dermatológica. Lo más común de encontrar en los pacientes diabéticos tiene que ver con la deshidratación cutánea y con la cerosis, ¿bien? La cerosis que se da porque ese aumento de azúcar, ¿sí?, a nivel circundante, ¿no?, a nivel de sanguíneo, ¿sí?, ¿qué dispara? Dispara cuando el paciente no está regulado, ¿sí?, y tiene los niveles de azúcar elevados o ante una determinada situación, eso genera mucha más actividad renal, ¿no? El riñón tiene que filtrar, ¿no?, mucho más. Entonces, ese aumento de actividad renal, bien, genera mucha más necesidad, ¿no?, de mucha más orina, ¿no?, mucha más necesidad también de ir al baño, ¿no? Los diabéticos cursan con polidipsia, poliuria y polifagia, ¿sí? Es decir, mucha necesidad de tomar agua, ¿bien? Mucha necesidad de ir a hacer pis, ¿bien? Y de comer, ¿bien? A eso nos referimos. Entonces, ese aumento de actividad renal, ¿bien?, genera, ¿no?, una deshidratación celular. Bien, entonces esto no se escapa a la piel, ¿no? La piel se ve sumamente seca y deshidratada, ¿bien? Se ve con estos signos de cerosis, y esto es muy característico, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes también con obesidad. También los pacientes diabéticos, no, vuelvo a repetir, tienen mucha alteración en lo que es la microcirculación. La dermatitis diabética
¿sí? Que vemos allí, que observamos en la región anterior de las tibias, ¿no? De la pierna, este tipo de hiperpigmentación, de manchas, ¿sí? Se da justamente por una disminución de la vascularización en esas regiones. No son manchas que podamos tratar con un tratamiento despigmentante, ¿no? Claramente no van a revertir con un tratamiento cosmiático o dermatológico, ¿sí? Esas pigmentaciones pueden atenuarse, pueden irse, ¿no? Cuando el paciente comienza, ¿no? A mejorar la regulación de sus azúcares, ¿no? Comienza a mejorar su metabolismo. Y en algunas ocasiones directamente, ¿no? Ya no se van, ¿bien? Pero tienen que ver con esto, ¿bien? También los pacientes diabéticos que suelen tener mucho desequilibrio, ¿no? En su manto hidrolipídico, ¿sí? Suelen, ¿no? Tener una predisposición, ¿no? A afecciones, a infecciones fúngicas y bactericidas, ¿no? Hay mucha presencia de este tipo de alteraciones. Bien, nos podemos encontrar también con alteraciones como la serodermia, ¿sí? El pie diabético, bien, no me quiero detener demasiado aquí, ¿no? Pero todo tiene que ver, ¿no? Con esas alteraciones, ¿sí? A nivel del funcionamiento endocrino, ¿sí? Y a nivel del metabolismo, ¿no? De las grasas y de los azúcares, ¿bien? Entonces, bueno, esto nos habla. Mira, en realidad, Ivette me hace la pregunta, ¿hay alguna manera de diferenciar las pigmentaciones de dermatitis diabética y de las otras? Bueno, lo primero te diría que esto es muy común, ¿sí? Verlo solamente en el área tibial, ¿no? En el área anterior de la pierna, ¿bien? Y la verdad es que no son muy comunes las hiperpigmentaciones del orden melánicas, ¿no? Las discromías, ¿no? Relacionadas con un acúmulo de melanina, ¿no? En esa región, ¿bien? Entonces, yo juntaría dos cuestiones. Si es en esa región la dermatitis o la pigmentación, mejor dicho, ¿no? En esa región. Y encima el paciente tiene diabetes y encima el paciente me dice que hace mucho que no se controla, bueno, no hay posibilidad de que esa discromía o esa hiperpigmentación sea de otra índole. Bien, esa sería como mi manera, ¿no? de hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Sí? Si yo junto esas tres cuestiones, ¿no? La zona, que el paciente padece la diabetes y que no se está controlando, bien, ya no me queda lugar a duda de que tenga que ver con alguna otra cuestión, ¿sí? Porque por lo general, ¿no? Las hiperpigmentaciones del orden relacionado con la actividad del melanocito, ¿sí? Se dan en el rostro, se dan en el escote, ¿sí? Se dan en el área de la ingle, ¿sí? En áreas donde incluso hay mucha más carga de melanocitos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos hago un paréntesis, cuando nosotros hablamos de melanocitos, ¿sí? De estas células que son las que se encargan de producir la melanina, ¿sí? Hablamos de que en líneas generales, ¿sí? En el común del cuerpo, nos encontramos con una relación de cada 20, 30 queratinocitos hay un melanocito, ¿sí? Es decir, siempre hablamos de 1.500 melanocitos por milímetro cuadrado, ¿sí? En la piel, ¿bien? Pero hay regiones como el rostro y como el área inguinal donde es el doble, ¿sí? Donde hablamos de 2.000, 2.500 por metro cuadrado. Entonces esas son incluso las regiones más factibles a hiperpigmentación, porque tienen más carga, ¿no? De melanocitos. Claro, exactamente, no tendrías ningún resultado, Belén, tal cual como vos lo decís. Vos podés, a ver, siempre uno en estos pacientes va a poder mejorar la calidad de su piel, ¿sí? Sobre todo, vuelvo a repetir, este tipo de pacientes tiene mucha resequedad cutánea, entonces vamos a hacer seguramente un abordaje con un objetivo de hidratar y de humectar, ¿no? De dar emoliencia a esa piel, y seguramente también aquí puedas trabajar alguna otra cuestión relacionada con la alteración vascular periférica, ¿no? Con el retorno venoso, ¿sí? Entonces podés trabajar algún masaje circulatorio o drenaje linfático y va a ser bien recibido, y todo eso va a mejorar la calidad y la apariencia de esas piernas, ¿no? De la piel
de esa zona tibial. Y eso puede ser que atenúe, ¿sí? En algún punto este tipo de manchas, ¿no? Puede ser que también afinar, ¿no? Hacer una exfoliación, afinar la capa, ¿no? Haga que se vean de manera diferente, ¿sí? Esas hiperpigmentaciones, pero que no están, vuelvo a repetir, relacionadas con la actividad del melanocito. Pero si esa persona no va a controlarse, no sigue un tratamiento médico para su patología de base crónica, que es la diabetes, eso va a avanzar, ¿bien? Y vos no vas a poder hacer nada desde tu gabinete, ¿bien? Esto es como lo mismo, ¿sí? Lo mismo pasaría acá. Vos podés hacer una exfoliación, podés mejorar la hidratación de esa piel, ¿sí? Vas a poder hacer una correcta limpieza, pero por más que frotes, ¿sí? Como para decirlo de alguna manera, sobre el cuello, eso no lo vas a poder revertir, ¿sí? Entonces, lo vas a poder trabajar, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Mejorando la eudermia de esa zona, ¿sí? Mejorando la calidad de la piel, pero hasta que ese paciente no tome las medidas, ¿sí? Concretas en cuanto a la regulación de sus azúcares, esa mancha no va a desaparecer, la acantosis no va a desaparecer, ¿sí? Entonces, tampoco te va a servir, no sé, hacerle un peeling, ¿sí? A esa región, ¿bien? Porque no vas a tener buen éxito. Se va a atenuar, se va a mejorar, pero va a seguir estando allí, ¿sí? Así que eso es importante, sí, tal cual. Tiene que ser sin duda el abordaje interdisciplinario. Sí, sobre todo, vuelvo a repetir, en el caso de patologías tan complejas, ¿no? Y tan multisistémicas, porque de eso también se trata, ¿no? Es algo multisistémico, algo que afecta muchísimos sistemas, ¿no? Muchísimo funcionamiento de nuestro cuerpo y variado, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, porque estamos dentro del mismo cuerpo, pero que es variado, ¿no? Así que sí o sí tiene que ser de esa manera. Pero bueno, fíjense, ¿no? Esto se los pongo, la triple receta, ¿sí? La buena alimentación es fundamental, ¿bien? Pero también necesitamos del ejercicio y también necesitamos de una correcta hidratación. Dentro de lo que es nuestra alimentación, ¿sí? No nos podemos olvidar de la ingesta de agua. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Y tampoco nos podemos olvidar del ejercicio, ¿bien? Entonces, es importante el consumo de vitaminas, minerales, carotenoides, ¿sí? Ácidos grasos esenciales, flavonoides, ¿bien? Los flavonoides son sumamente antiinflamatorios, antioxidantes, ¿sí? Muy importante, los podemos encontrar en muchas frutas, en muchas verduras, ¿sí? Y de esa manera, haciendo un consumo variado y equilibrado de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos esenciales, de antioxidantes, ¿sí? Porque ahí pongo los flavonoides, pero podemos hablar de diversos antioxidantes, ¿sí? Vamos a poder proteger la piel de los efectos del sol, ¿sí? Generar una mejor barrera de defensa, ¿bien? Esto es importante. Entonces, proteger la piel no solamente de los efectos del sol, proteger nuestra piel en general, ¿sí? De todos los agentes externos que son considerados para ella una agresión. Por supuesto, los rayos ultravioleta, sin duda y sin hablar, ¿no? Sin dudarlo, ¿bien? Pero darle herramientas. Yo siempre les digo esto, nuestro organismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, creo que queda demostrado que es sumamente sabio, ¿no? Y que nada está librado al azar. Todo tiene un porqué, tiene cada estructura tiene, ¿no? Tiene un porqué. Y su funcionamiento, ¿no? Sigue una lógica, ¿bien? Y nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de autorreparación y de autocuración, ¿bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en algún punto, saber escucharlo, ¿no? Saber escuchar cuando nos está diciendo que algo está funcionando mal, que hay algo que está incomodando, que hay algo que está rompiendo, vuelvo a repetir, o que está desequilibrando, ¿no? Ese trabajo que hace el organismo, que es todo el tiempo adaptarse, ¿no? Es buscar el equilibrio, es buscar la adaptación para la supervivencia, ¿no? Esto
Hablaba ayer en una clase y les decía, ¿no? Es como que uno muchas veces se remonta a la evolución porque claramente el funcionamiento de nuestro organismo ha ido evolucionando, pero se ha ido adaptando a las diferentes situaciones, ¿no? Ayer lo hablaba un poco con el estrés, esto lo vamos a ver en una de las últimas clases, pero les decía, ¿no? Antes quizás el cavernícola tenía como estrés, ¿no? Que podía parecer un tigre, un oso. Bueno, ahora nuestro estrés es no llegar a pagar las cuentas, ¿no? O un trabajo que es demasiado exigente, o la misma exigencia, ¿no? Que uno se pone. Hay ¿no? Diversidad, ¿no? de situaciones que se van modificando, ¿no? Y que van dando, ¿no? esta evolución. Pero en cualquiera de ese caso, sin divagar y sin irme muy lejos, ¿no? Nuestro cuerpo siempre está teniendo esa meta que es la supervivencia, ¿no? El ir adaptándose a diferentes situaciones. Bueno, nuestra piel tiene una gran capacidad de adaptación y tiene por ello una gran capacidad de autocuración. Es sumamente importante que nosotros le demos herramientas para que se pueda defender, ¿sí? No es lo mismo mandar a nuestra piel a luchar con, no sé, con un cuchillito, ¿sí? Que mandar a nuestra piel a enfrentarse todos los días a los diferentes agentes estresores, ¿sí? Con, no sé, un escudo, bien, con un casco, ¿no? Con un cuchillo más grande, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata. Si nosotros incluimos una variabilidad dentro de nuestra alimentación, ¿sí? Eso le va a dar más herramientas, más protección a la piel. Vuelvo a repetir, no solamente para defenderse de los rayos ultravioleta, sino también para defenderse de cualquier agente externo. Para, por supuesto, mejorar su trofismo, su calidad, mejorar su firmeza, por supuesto, apretar un poco el freno, ¿no? En cuanto a los signos de envejecimiento prematuro, ¿no? Atenuar esos signos de envejecimiento, para muchas veces, ¿no? Frenar la caída y el deterioro del cabello, lo decíamos, las uñas. Bueno, para combatir la celulitis, acá les pongo, ¿no? A grandes rasgos, bien, esto como un disparador, sí, pero ustedes saben, ¿no? Que mejorar entonces la calidad de nuestra alimentación va a ser sumamente fundamental, ¿no? Para el aspecto, la apariencia de nuestro cuerpo. Bueno, así como hablamos de flacidez, podemos hablar de celulitis y de adiposidad localizada, ¿no? Claramente, mencionamos a las estrías también. Bien, entonces esto es fundamental. Si el organismo no recibe el aporte suficiente de nutrientes que necesita, las células no disponen de fuente de energía, de vitaminas, de minerales y de oligoelementos. ¿Cómo se va a ver la piel? Pálida, amarillenta, con un aspecto cansado, poco elástica, poco flexible, muy reactiva, sensible, ¿bien? Seca, bueno, esto lo dijimos. El cabello se va a perder y las uñas van a estar mucho más blandas. Esto es fundamental. Cualquiera de estos signos que nosotros observemos, tenemos que tener, ¿no? Esa pregunta, bueno, ¿cómo es tu alimentación? ¿Qué tipo de alimentación estás teniendo? Si tenés alguna patología de estas de las que hablamos de base, bien, nosotras siempre hacemos, ¿no? Yo particularmente siempre les digo que es muy, muy importante el momento de anamnesis, ¿sí? Es muy, muy importante. Si nosotros no reconocemos cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Si nosotros no podemos hacer una correcta evaluación, difícil vamos a saber cómo andar ese camino y cumplir el objetivo que nos propongamos junto con nuestra clienta, ¿no? Así que esto es fundamental. Bien, bueno, la desnutrición sí es una enfermedad que ocurre cuando el aporte de nutrientes y energía, bien, son inadecuados, bien, está relacionada, ¿no? Con la ingesta inadecuada de los alimentos. Los niños, por supuesto, son los más susceptibles, bien, esto tiene que ver con que se encuentran en crecimiento, en desarrollo y entonces, por lo tanto, son los que más requerimiento de energía tienen, ¿no? Los que más nutrientes o más variabilidad de nutrientes para mejorar su desarrollo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, son los más susceptibles muchas veces, sí, como sabemos, a la desnutrición. Bien, y esto también está relacionado entonces con los recursos económicos, ¿sí? Esto es importante porque, vuelvo a repetir, han ido cambiando, ¿no? Las cuestiones
¿sí? En cuanto a lo que influye, ¿no? Y la verdad es que ahí quería marcar esto, los bajos recursos económicos, ¿sí? La economía de una persona tiene una influencia en cuanto al aspecto de su piel, ¿sí? Esto no quiere decir que las personas de bajos recursos económicos todas tengan su piel en malas condiciones, ¿no? Pero por lo general tienen una alimentación poco variada, ¿no? Por lo general no hay una posibilidad de acceso a productos cosméticos aptos, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces eso genera, ¿no? Este tipo de manifestaciones, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, ¿no? Esa desnutrición puede estar asociada a un bajo recurso económico, como también puede estar asociada a un trastorno, ¿sí? Del orden psiquiátrico o psicológico, como es la bulimia y la anorexia, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en una de las clases, pero la bulimia y la anorexia son trastornos de la conducta alimenticia que cursan con muchísimas alteraciones cutáneas, ¿sí? Muchísimas alteraciones cutáneas. Así que, bueno, esto es sumamente importante y por eso yo siempre les dejo esto por aquí, ¿no? El manejo de todas estas entidades consiste en la recuperación nutricional por medio de una dieta que contenga las sustancias que se encuentran haciendo falta en el organismo, para lo cual se debe recibir asesoría de una nutricionista. Y entonces acá les digo, no solamente la asesoría nutricional para pacientes que cursen desnutrición, que cursen algún trastorno dentro de la alimentación, vuelvo a repetir, también, ¿no? Para pacientes con obesidad, con diabetes, ¿sí? Con alguna intolerancia, ¿no? O alguna alergia alimentaria, ¿bien? Es fundamental trabajar en conjunto. Bueno, ya Eli, bien, que ya la van a conocer, es nutricionista, es licenciada en nutrición, seguramente ella les va a hablar, ¿no? Mucho más de la importancia, en ese caso, de muchos de los alimentos, ¿bien? Con respecto al agua, ¿bien? Porque nosotras hoy más que nada nos vamos a centrar en el estado nutricional, ¿sí? En cómo podemos ir evaluando o en qué herramientas sencillas nosotras podemos tener desde nuestro espacio, ¿sí? Para hacer una evaluación del estado nutricional, para hacer una evaluación antropométrica, bien, de nuestros clientes y poder ir recabando, ¿no? Recaudando más datos que estén relacionados claramente con su alimentación, ¿bien? Sin, por supuesto, meternos, ¿no? en un ambiente, ¿no? O en un ejercicio profesional que no nos corresponde, como puede ser el de las nutricionistas, ¿no? Bueno, sabemos que el agua es sumamente importante, representa entre un 50 y un 60% de nuestro peso corporal, de nuestra composición corporal, ¿sí? El agua es algo que no puede faltar, que, como bien dice ahí, es lo primero que debe incluirse. Es la primera recomendación nutricional que ustedes tienen que hacer, ¿no? Que es importante consumir agua, que es necesario, ¿sí? Mantener un correcto consumo, una correcta ingesta de agua. Bien, conviene que esté depurada, por supuesto, esto también, ¿no? Esto que les decía recién con respecto a cuestiones económicas, ¿no? El acceso al agua potable, ¿no? También es algo fundamental, ¿bien? El entorno, ¿no? Muchas veces las personas con bajos recursos económicos viven en entornos, ¿no? En ambientes sumamente contaminados, ¿no? Con muchas falencias desde ese punto, ¿no? Bueno, y el acceso al agua se ve sumamente limitado, o al agua potable, ¿no? Se ve sumamente limitado. Bueno, es muy importante, ¿no? El agua es lo ideal, ¿no? Que sea filtrada o depurada. Sabemos que hay muchísimas frutas, sí, que tienen una gran composición de agua, como el melón, la pera, la sandía, sí, así que también es muy importante su consumo, bien, pero siempre lo más importante es tomar agua, la ingesta de agua, ni el té, ni el mate, no, agua, ¿sí? Por lo general los tés suelen ser bastante diuréticos, ¿sí? Entonces eso tampoco es positivo, ¿no? Mantenernos hidratados ayuda, ¿sí? Sí, yo también, yo todo el día, ¿no? Ahora no lo tengo, pero eh,
a ver, no es que no ayuda el mate, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, como uno consume el mate con yuyitos, ¿sí? Esas hierbas, ¿sí? Suelen ser a veces, o generar un estímulo diurético, ¿no? Entonces es muy importante la ingesta de agua, ¿bien? Simplemente. Bueno, mantenernos hidratados nos ayuda a mantener la elasticidad y la función barrera de la piel. Bueno, esto yo siempre se los digo, hay una relación directa entre la hidratación de nuestra piel y la elasticidad de nuestra piel, ¿sí? Varias cuestiones a pensar. Primero es que si nosotros pensamos en la dermis, ¿sí? La dermis como estructura, como sostén de nuestra piel, ¿no? Es allí donde se forma en esta capa intermedia la malla cutánea que nos da sostén, que nos da elasticidad, que nos da firmeza, que le da resistencia a nuestra piel, ¿sí? Donde están las fibras de colágeno y de elastina, pero además, ¿sí? De esa función que tiene la dermis dentro del sostén y dentro de la flexibilidad, también tiene la función de ser reservorio de agua, ¿sí? La dermis es 70% agua, ¿no? Composición acuosa. Tiene estructuras en su composición, como los glucosaminoglicanos, ¿sí? Que se encargan justamente, que están ahí, que el fibroblasto los puso ahí, ¿sí? Para que sean sustancias hidrofílicas, ¿no? Sustancias que capten el agua, que mantengan, que tengan gusto, ¿no? Por el agua y que mantengan esa hidratación, esa consistencia, como yo muchas veces le digo de la dermis, como si fuese una gelatina, ¿bien? Tiene que tener esa gran composición de agua. Cuando esa composición de agua se pierde, cuando nuestra dermis se empieza a deshidratar, ¿bien? Claramente nuestras fibras de colágeno y de elastina se empiezan a poner incómodas, por decirlo de alguna manera, y empiezan a perder su funcionalidad, ¿no? Entonces empiezan a dejar de darnos la elasticidad y la flexibilidad. Bien, por eso hay una relación tan importante entre la hidratación y la flacidez, ¿sí? Por eso, por supuesto, la flacidez es también un signo de envejecimiento cutáneo, porque así como nos vamos oxidando, ¿sí? La oxidación es la responsable, ¿no? Del envejecimiento, pero así como también nos vamos oxidando, nos vamos deshidratando con el correr del tiempo, ¿no? Por eso en edades más avanzadas es tan importante, ¿no? Mantener la hidratación. Y yo siempre les digo, si me preguntan qué tengo que elegir un producto, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero lo importante para mí dentro del cuidado de la piel es mantener la hidratación. Y si yo puedo mantener la hidratación, obviamente la limpieza también es importante, pero si yo puedo mantener la hidratación de mi piel, seguramente esa piel tenga muchas posibilidades de defensa, ¿no? Y siempre les digo como para que se acuerden, bien, si alguna vez han visto, ¿no? que los médicos, ¿no? Las enfermeras, miden por lo general la deshidratación de las personas, sobre todo de las personas mayores, ¿no? De las personas de la tercera edad, haciendo un pellizco aquí, en la zona del dorso de la mano, ¿no? En la zona del dorso de la mano. ¿Y por qué hacen esto? Bien, porque esta zona, primero que es una zona, ¿no? Con escaso tejido adiposo, ¿sí? Casi nula. Bien, si yo pellizco y estiro así mi piel, ¿sí? ¿Qué pongo a prueba? Pongo a prueba la elasticidad de mi piel, ¿sí? Es decir, cuando yo hago esto, ¿sí? Estoy poniendo a prueba a mis fibras de colágeno, que son las que me dan la flexibilidad y la resistencia, ¿sí? La posibilidad de adaptación, ¿bien? Del tejido, y la elastina, ¿sí? Que es justamente la que le da elasticidad, es decir, la que permite que yo estire así mi piel y cuando suelte, mi piel vuelva a su estado de reposo. ¿Sí? Algo elástico es algo que tiene la capacidad de deformarse y volver a su punto de origen. Bueno, como yo estoy correctamente hidratada, mi piel, ¿sí? Yo la estiro y enseguida vuelve a su origen, ¿sí? Vuelve a acomodarse. En los pacientes que no se encuentran con una correcta hidratación, ese estiramiento, ¿sí? Este pellizquito, le lleva un tiempo volver, ¿sí? Porque justamente su elasticidad y su flexibilidad está sumamente comprometida. Bien, entonces es un ejemplo como para que siempre se acuerden, ¿no? De que es importante relacionar la hidratación con la elasticidad de la piel. Bien, fíjense, ¿no? Cuando el porcentaje de agua del estrato córneo es menor del 10%, se vuelve más
frágil, más áspero y opaco, ¿sí? Usted, vuelvo a repetir, ¿no? La dermis nos encontramos con un 70-80% de composición de agua, ¿bien? En el estrato córneo, ¿sí? Nos encontramos, o en el estrato, sí, en el estrato córneo con un 5, un 10%, ¿sí? La piel es húmeda por dentro y seca por fuera. Bien, bueno, cada célula, cada órgano de nuestro cuerpo necesita de agua para funcionar correctamente, ¿sí? El agua hace posible la eliminación de los desechos a través de la orina, ¿sí? Mantiene la temperatura corporal, lubrica y amortigua las articulaciones y protege a los tejidos sensibles, ¿sí? Todos los días se pierde agua a través de la respiración, de la transpiración, de la orina y la deposición, ¿sí? De los cuatro métodos depurativos que tenemos, respiración, transpiración, orina y deposición, es por donde vamos a perder agua, ¿sí? Y fíjense, ¿no? El consumo del agua, ¿bien? O donde la composición, ¿no? Del agua, 60% en el caso de las mujeres, ¿sí? Difiere, ¿no? Difiere tanto en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, ¿no? Los hombres tienen más composición de agua, ¿bien? Y después fíjense, ¿no? En el caso del resto de las estructuras, ¿no? Como están compuestas en gran porcentaje, ¿no? Por agua, ¿bien? 94% de la sangre, 75% de los músculos, ¿sí? El cerebro, el riñón, ¿bien? Sumamente importante. Entonces, para que el cuerpo funcione correctamente, se debe reponer el suministro de agua consumiendo bebidas y alimentos que la contengan. ¿Cuántos líquidos necesita un adulto promedio por día? Bueno, tienen varias maneras, ¿sí? de calcular, ¿bien? Puede ser, ¿sí? Una que es esta, ¿bien? Aproximadamente para los hombres 3,5 litros y para las mujeres 2,5 litros, ¿sí? Tienen también la posibilidad de hacerlo mediante el peso, ¿bien? Entonces, cada kilo de peso, 35 mililitros, ¿bien? Yo acá más o menos les pongo en esta tabla, ¿sí? Para que vean en cuanto al peso, ¿sí? Cada 35 mililitros, cada kilo de peso, 35 mililitros de agua. Bien, también otra fórmula que tienen es esta, el peso de la persona dividido 7, eso le va a dar la cantidad de vasos, ¿bien? Si una persona pesa 70 kilos, tiene que tomar 10 vasos de agua, es decir, 2,5 litros de agua por día, ¿sí? Fíjense, más o menos, ¿bien? Hablamos de lo mismo, ¿bien? Esto es importante porque acá lo estamos regulando solamente en cuanto al sexo, ¿no? Si es hombre o varón, ¿bien? Sabemos que el hombre necesita un poco más de ingesta de agua, ¿bien? Porque tiene más composición. Pero también es importante el peso, ¿sí? Es sumamente importante el peso. Y es sumamente importante la rutina, los hábitos que tenga esa persona. No es lo mismo, ¿sí? Si esa persona es deportista, claramente va a tener mucha más pérdida de agua, ¿bien? Porque al desarrollar esa actividad física que está realizando, ¿no? Transpira, ¿bien? Y eso va a hacer que elimine mucha más cantidad de agua, ¿bien? Entonces, bueno, acá les sumo esto, ¿no? Tras realizar actividad física, se puede también aplicar esta fórmula. Cada kilocaloría gastada, 1 mililitro de agua, ¿sí? Entonces, bueno, también es otra manera, ¿no? De incluir. Vieron que por lo general hablamos de 2.000 kilocalorías diarias, ¿no? Entonces, muchas veces también lo otro que se recomienda es que, así como se dice que la ingesta es de 2.000 kilocalorías diarias, ¿sí? 2 litros de agua sería lo ideal, ¿no? Con esta misma lógica. ¿Sí? Pero bueno, esto es importante, ¿no? Tener en cuenta el peso, seguramente andan todas ahí con la calculadora, el peso, ¿sí? El tipo de actividad física que realiza esa persona, ¿bien? Entonces, algunas herramientas. Lo pueden incluso tener, ¿no? En su ficha diagnóstica, ¿sí? Pueden tenerlo allí, ¿no? Y entonces, bueno, directamente si toman el peso, si le consultan el peso a la persona, ya indicarle, ¿no? La cantidad de agua que deberían tomar. ¿Bien?
¿Cómo vienen hasta aquí? ¿Todo bien? A ver qué hora es. Estamos muy bien. Vamos a empezar a hablar un poco ahora del estado nutricional. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en describir de qué se trata, ¿no? O de qué hablamos cuando te consulto esa fórmula que divide peso y 7 se debe. La verdad que no lo sé a qué se debe el 7. Es como una medida estandarizada, ¿sí? Que se toma, seguramente salga de algún estudio, lo puedo averiguar, siempre por supuesto lo puedo averiguar, pero es una de las fórmulas, ¿no? Que se pueden utilizar para el consumo de agua. Sí, yo por lo general siempre utilizaba esta, y una vez una nutricionista me explicó esto que les digo de las kilocalorías gastadas. Entonces ella me decía, bueno, que si mi dieta recomendable era de 2.000 kilocalorías por día, entonces 2,5 litros de agua. Siempre utilizaba eso en líneas generales, ¿sí? Pero no sé a qué se refiere este 7. Pero bueno, se las coloqué acá para que también la tengan en cuenta. Lo podemos averiguar. Voy a anotarlo, porque si no después me olvido. Bien, no, de nada. Sí, sí, por supuesto. Hay cuestiones a evaluar, ¿no? Que también son muy interesantes, ¿no? El color de la orina. Bueno, también podemos hablar de que muchas veces las heces, ¿no? Tienen también influencia, ¿no? En su composición, su color, ¿no? Su forma, ¿no? También hacen mella, ¿no? En el estado nutricional, ¿no? De la persona. De hecho, bueno, cuando hablemos de microbiota, sí, hoy en día se está hablando mucho, ¿no? Del análisis en lo que es estos conceptos no relacionados a la microbiota. Se habla mucho, ¿no? Del análisis de la materia fecal, ¿no? Como herramienta para evaluar el estado del microbioma intestinal, ¿no? Y con todo lo que eso implica, porque incluso se está empezando, ¿no? a demostrar también que muchas alteraciones del índole intestinal o muchas disbiosis intestinales podrían también ser causantes de algunas patologías, ¿no? O exacerbar algunas patologías. Así que sí, hay un mundo muy, muy interesante, ¿no? En el análisis de la orina, de la materia fecal y demás, ¿no? Bueno, por supuesto que son métodos que se utilizan hace años y que se siguen utilizando, ¿no? Para evaluar la salubridad de las personas, ¿no? Así que sí, claramente que sí. Bueno, entonces, no me voy a ir por las ramas, ¿sí? Nos queda mucho contenido por delante, ¿sí? Sí, Belén, ay, me traen a un tema que me encanta, relacionado con las harinas. Sí, y esto tiene que ver en algún punto, más allá del alimento, ¿no? Vuelvo a repetir, de la harina, de la industria, ¿sí? Porque por supuesto que para que el grano llegue a transformarse en harina, ¿sí? Pasó por un proceso industrial, ¿no? Por un proceso de refinamiento. Y lo que pasa muchas veces es que en ese proceso industrial, ¿sí? Es donde se complica un poco la cosa, ¿sí? Exactamente, porque hay aditivos, porque hay sustancias, ¿no? Porque, bueno, ni hablar, si las fumigaciones, porque hay muchas cuestiones, ¿no? Que influyen en la calidad final de ese alimento. Entonces, a veces es como que se endemoniza, por decir de alguna manera, el alimento, pero no tiene que ver tanto con el alimento, sino con el proceso industrial, ¿no? Bueno, de hecho, pasa con las frutas y las verduras muchas veces, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con las fertilizaciones, las fumigaciones, ¿no? Con lo transgénico que se vuelven muchos alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, no sé, comí lechuga, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, y a veces está ahí puesto. Entonces, eh, por eso decía, ¿no? Que a veces es un poco complejo en ese sentido, pero que también a veces está bueno
sí probar, ¿no? De consumir alimentos más naturales, ¿no? Mucho más orgánicos, que no sufran y que no hayan pasado por tantos procesos industrializados, y bueno, eso también repercute, ¿no? En las alergias, en este tipo de manifestaciones. Lo mismo pasa con la cosmética, ¿no? A ver, no hay, por supuesto que hay mucho desarrollo en cuanto a la tecnología, ¿no? Pero la cosmética natural, ¿no? Ha traído mucha respuesta para personas con pieles sensibles y reactivas, ¿no? Porque, bueno, tiene mucha menos carga de conservantes, de productos tóxicos, ¿no? Es química igual, ¿no? Porque no hay cosmético sin química, ¿no? Porque necesitamos, el producto final es ese, pero el tema es que la composición, ¿no? de los elementos que la componen son mucho más naturales, mucho más orgánicos, ¿no? Y entonces eso lo hace mucho más amable con el organismo, ¿bien? Hoy se transporta mucho de un lado a otro, por ende utiliza muchos químicos, conservantes, exactamente. Y ni hablar que te diría que con esto que me decís, Gise, hoy se transporta mucho, también toda la cuestión relacionada con el transporte, con la logística, toda la huella, ¿no? Ambiental que genera también, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho, eh, 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 muchos movimientos, ¿no? Que hablan no solamente de elegir el alimento por el origen, por la composición, sino también, ¿no? Por la huella ambiental que dejan, ¿no? Entonces, bueno, consumir alimentos locales, ¿sí? Alimentos orgánicos, bueno, es mucho más favorable, no solamente para nosotros, sino también bueno, para el medio ambiente. Y lo vamos a ver en la clase de microbiota, pero nosotros somos parte del ecosistema, ¿no? En el que vivimos. No, nos creemos superiores, pero bueno, somos parte, ¿no? También, y entonces como cuando hablemos de microbiota lo vamos a repasar, ¿no? Pero como cuando cambia, ¿no? Nuestro entorno, bueno, eso sin duda empieza a traer muchos cambios en nuestra composición, y a nivel de la microbiota, la mayoría de las patologías de este siglo, ¿sí? Tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo se ha ido rompiendo, ¿no? Muchas veces la diversidad de la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, sí, sumamente interesante, muy amplio, ¿no? Vuelvo a repetir, y muchos conceptos que están en estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo hace muy, muy enriquecedor, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho con eso. Bueno, miren, ya no me voy de tema, pero, por ejemplo, vieron que sucede mucho, algo que es muy, muy sencillo, pero sucede mucho ¿cómo se llama? Con los protectores solares, ¿sí? Bueno, más allá, ¿no? De si sean físicos o químicos, bien, hay muchos lugares, por ejemplo, en Hawái, en Estados Unidos, ¿sí? Está prohibida la venta y el uso, ¿sí? De determinados protectores solares químicos, ¿sí? Sobre todo por el daño que le hacen a el mar, ¿no? A los corales, ¿sí? Si ven, ¿no? Algunos productos dicen reef safe, ¿sí? Es decir, cuidan, ¿no? A los corales, cuidan a, a ese ecosistema, ¿no? Tan importante, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo se empiezan a mezclar, ¿no? Cuestiones que uno dice, bueno, pero es la composición de un cosmético, ¿no? El protector solar. Bueno, pero ese protector solar después va a ir hacia el mar. Bueno, también para pensar, ¿no? En ese sentido. Bueno, no me voy por las ramas, porque si no, me enganchan y me voy. Hablemos de estado nutricional, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos al estado nutricional? Bueno, nos referimos justamente al resultado, ¿sí? Entre el aporte nutricional y la demanda nutricional, ¿sí? Es decir, al resultado que se da entre la ingesta, ¿bien? Lo que yo consumo de alimentos y lo que yo gasto de alimentos por mi actividad diaria, ¿bien? Es decir, todo lo que me vaya a generar luego la reserva, ¿sí? Lo que yo ingiero, bien, pero que cuando yo
supuesto, ¿no? Ingiero más de lo necesario, más de lo que voy a consumir, eso va a incrementar la reserva energética, ¿bien? Nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Almacena energía en forma de triglicéridos, ¿sí? Esos triglicéridos se almacenan dentro de los adipocitos, ¿sí? En el tejido adiposo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, almacena azúcares en forma de glucógeno, ¿sí? ¿Dónde lo almacena? En el hígado, ¿bien? En el músculo, ¿sí? Siempre guarda, ¿bien? De algunos alimentos, ¿sí? De algunos nutrientes, ¿sí? Reserva energética. Y esa reserva energética se obtiene, obviamente, de lo que sobra, ¿bien? De lo que no se gastó, ¿bien? Entonces, si hay mucho incremento de esa reserva energética, ¿sí? De los azúcares, de las grasas, eso aumenta la morbilidad, ¿bien? Y sobre todo si eso encima se combina, que es lo general, con una vida sedentaria, ¿bien? Cuando nosotros consumimos, ¿sí? Nutrientes necesarios para nuestra edad, para nuestra talla, para nuestra actividad diaria, ¿sí? Seguramente eso nos va a dar como resultado una mejor salud, ¿bien? Mientras que cuando, por supuesto, como dice allí, ingerimos de manera insuficiente o excesiva, la salud se va a comprometer. Bien, la evaluación de este estado nutricional es algo que claramente las nutricionistas y los médicos nutricionistas manejan, ¿no? Con mucha cintura, ¿no? Con mucha frecuencia. Bien, por lo general se da mediante indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos y clínicos. Sí, nosotros desde nuestro ejercicio profesional vamos a traer algunos de estos indicadores, sobre todo los antropométricos, ¿sí? Para poder ir evaluando el estado nutricional de nuestras clientas, ¿sí? De nuestros clientes. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a tener que hablar, ¿no? De modelos de composición corporal, ¿sí? Hay varias teorías, ¿sí? Nosotros midiendo la composición corporal o estudiando, ¿no? O quienes estudian la composición corporal pueden, ¿no? A través de eso juzgar de alguna manera la ingesta, ¿no? De esas personas, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetir, es una herramienta tan utilizada en el caso de los nutricionistas. Y hay varias teorías, varios modelos dentro de lo que es la composición corporal. Bien, acá vemos, ¿no? Modelo bicompartimental, es decir, de 2 compartimentos, uy, estoy con los dedos, de 2 compartimentos, tricompartimental, ¿sí? 3 compartimentos, de 4 compartimentos, y también hay modelos de composición corporal que hablan de 5 compartimentos, ¿sí? En cualquiera de los casos vamos a ver que lo que cambia es cómo se distribuyen, ¿sí? Las cuestiones que componen, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? El modelo bicompartimental o el de 2 componentes es el más utilizado porque es quizás el más básico, el más sencillo, ¿sí? ¿Y qué es de lo que nos habla? Nos divide nuestra composición corporal en 2 elementos, ¿bien? La grasa, ¿sí? La masa grasa y la masa libre de grasa, ¿bien? Simplemente en esos 2 compartimentos, donde identifica que la composición grasa total, ¿bien? Es decir, la que está formada por nuestro tejido adiposo, ¿sí? Representa entre un 15 y un 25%, ¿bien? De nuestra composición corporal. Y el resto, ¿sí? Que lo considera masa grasa libre, ¿bien? Músculo, vísceras, huesos, ¿sí? Otros tejidos, representa entre un 75 y un 85%. Es bastante simplista, ¿no? Este modelo de composición corporal. Bien, nosotras por lo general usamos por su simplicidad, porque también usamos en el área estética, porque a nosotros nos ocupa bastante, ¿no? Muchas veces en cuanto al tratamiento corporal, la composición grasa de esa persona, ¿sí? Nosotros siempre estamos trabajando, ¿no? Para disminuir el volumen graso de esa persona en cuanto a lo que es el modelado corporal, ¿sí? Entonces, bueno, por lo general utilizamos muchas veces este modelo de composición corporal. Ahora vamos a ir viendo. Pero también, ¿no? Si hablamos de este otro modelo, fíjense, ¿no? Seguimos manteniendo la misma lógica, por supuesto, con respecto a las grasas, pero se especifica un poco más, ¿no? Ese compartimento de masa libre de grasa.
¿no? Entonces aparece el agua, ¿no? Como una composición sumamente importante, que lo decíamos antes, entre el 50 y el 60%, y aparecen otras estructuras, ¿sí? Otras estructuras fundamentales, como son las proteínas y los minerales. Bien, proteínas y minerales, donde acá podríamos incluir entonces a los huesos y a los músculos, ¿sí? Entonces nos quedaría, ¿no? Mucho más específica esa división. Bien, acá también, ¿no? Podríamos hablar proteínas, podríamos pensar directamente en la musculatura, ¿no? Y minerales podríamos pensar directamente en los huesos, ¿sí? Entonces, bueno, también cuando muchas veces se habla de esta teoría, ¿no? Se habla de grasa, ¿sí? Masa, vuelvo a repetir, masa muscular, masa ósea y masa residual, donde se incluye el agua. Y acá no está, pero en el quinto sí divide también con esa misma lógica, pero incluye muchas veces a la piel, ¿sí? Entonces se habla de masa grasa, agua, bien, músculo, hueso y piel, ¿sí? Donde la piel representa aproximadamente un 5%, ¿sí? No más que eso, ¿bien? Pero bueno, si después les interesa un poco más de material sobre composición corporal, sobre los diferentes compartimentos, bueno, pueden decirme y les puedo ir compartiendo un poco más de información. Pero por lo general, sí, vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a basar en este modelo un poco más simplista, ¿no? Desde ese lugar. Bien, perfecto. Sí, les voy a sumar algunas cosas ahí o en el campus o directamente para que lo tengan en el chat de WhatsApp. La otra vez les había compartido al grupo anterior algún material más de antropometría. No sé si hay alguna nutricionista o son todas profesionales del área de la estética. Bueno, después me dicen, Milagros, vos sos Nutri. Gise también, perfecto. Ay, me encanta. Me pone recontento. Bien, bueno, entonces a ustedes les va a servir, a ver, no porque digo no, pero por ahí a veces incluir más material sobre antropometría, sobre mediciones, ¿sí? Más específicas, bueno, a vos Barbie como personal también te pueden servir, es como demasiado material y explayar demasiado también ese momento de evaluación, ¿no? Que a nosotras no nos hace tanta importancia. Pero sí tengo mucho material, bien, perfecto. Ay, sí sé qué bueno eso que me decís. Mucho más material sobre antropometría que por ahí, ¿no? Algunas otras fórmulas, algunas otras mediciones que, bueno, en nutricionistas o deportólogos sí les puede servir mucho más. Sí, les voy a compartir. Qué lindo, me encanta. Me encanta eso, como también es súper interesante, ¿no? Porque se vuelve mucho más abarcativo, ¿no? El contenido de esa manera. Así que bueno, interrúmpanme, que cuando somos así como muchas cabezas que piensan desde diferentes lugares es mucho más enriquecedor. Y eso también es lo lindo, ¿no? Porque eso, vuelvo a repetir, eso también hace un mejor abordaje, ¿no? A la hora de atender, ¿no? Sin duda. Como ampliar, ¿no? el conocimiento. Bien, bueno, entonces les decía, hay muchos métodos, ¿bien? Para medir la composición corporal, ¿bien? También hay métodos sumamente directos, ¿no? Donde se mide la composición corporal en un cadáver, ¿no? Eso es un método extremadamente directo, ¿sí? Tenemos métodos que son un poco más indirectos, ¿no? Donde se mide la densidad corporal, donde se hacen diferentes estudios de imágenes, ¿no? Eso en general tiene que ver, ¿no? Con abordaje un poco más médico o incluso un poco más científico, ¿no? Y también tenemos métodos de composición corporal doblemente indirectos. Uno de esos, ¿sí? Uno de los métodos para medir la composición corporal, para evaluar la composición corporal doblemente indirecto, sí, es la antropometría. Claramente es un método de evaluación, ¿no? Valioso,
¿sí? Que nos permite hacer una evaluación nutricional, que nos permite tomar decisiones clínicas, como bien dice aquí, pero que además es económico, ¿no? Que es barato. Bien, entonces es algo accesible, es algo fácil, ¿no? Utilizar la antropometría como herramienta. Vamos a ver, tiene algunas limitaciones, pero para nosotros, ¿no? En nuestros espacios, en nuestros gabinetes, sí es sumamente enriquecedor y sencillo, ¿no? de aplicar. Bien, fíjense, dentro de la antropometría vamos a tener en cuenta el peso, la talla, ¿sí? La circunferencia y la medición de los pliegues. ¿Sí? De todo esto vamos a ir hablando en lo que nos queda de la clase para poder evaluar, ¿sí? Correctamente, para poder hacer un correcto abordaje del estado nutricional dentro de nuestros espacios. Entonces, bueno, fácil aplicación, económicamente aceptable, como se los dije, ¿sí? Entonces nos va a permitir controlar el estado de nutrición, ¿bien? Diagnosticar algunas desviaciones, ¿sí? Algunas situaciones, clasificar el estado nutricional en déficit o superávit, diagnosticar algún trastorno nutricional, ¿sí? Y identificar la evolución. Bien que esto para nosotros es importante, la evolución de la composición corporal, de la complexión, ¿sí? De la contextura corporal, bien, y utilizarlo también, ¿no? Entonces a la antropometría como una herramienta de evaluación de la evolución de nuestro tratamiento, ¿no? En ese sentido. Entonces, claramente siempre utilizamos, ¿no? La medición, ¿no? La toma de medidas de circunferencias, ¿no? En el caso de un tratamiento corporal es algo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Tomar la medición de las diferentes circunferencias corporales y vamos haciendo, ¿no? Esa toma, ¿no? La hacemos, por supuesto, al principio del tratamiento, hacia la mitad y hacia el final, sí, con el objetivo de ir evaluando la evolución, ¿no? Pero obvio, así como les digo que es una técnica, ¿no? Una herramienta sencilla, económica, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene esos beneficios, pero tiene también esas limitaciones. Entonces, no permite cuantificar la densidad mineral ósea, ¿sí? O el contenido visceral adiposo, ¿bien? Cuando nosotros hacemos un abordaje, ¿sí? de un paciente que tenga adiposidad localizada, ¿bien? Lo que nosotros estamos trabajando es el tejido adiposo superficial, o celulitis, ¿no? Tejido adiposo superficial, ¿bien? El tejido adiposo areolar, ¿bien? Las personas que padecen de obesidad o que tienen sobrepeso, ¿sí? Tienen incremento del volumen de tejido adiposo superficial o areolar, pero también tienen un incremento de tejido adiposo superficial, ¿bien? El tejido adiposo que se lo relaciona con las vísceras, ¿sí? Con los órganos, ¿bien? Ese tejido adiposo mucho más profundo, nosotros no lo trabajamos con nuestros abordajes estéticos, ¿sí? Nosotros trabajamos la piel, ¿no? Esas tres capas, ¿bien? No trabajamos estructuras más profundas. Sí se puede hacer con un tratamiento médico, por supuesto, pero en el caso dermatocosmiátrico, sí, nosotros hacemos un abordaje de estructuras más superficiales, ¿bien? Entonces, bueno, la antropometría no nos permite, ¿sí? Evaluar, ¿no? Ese tejido adiposo mucho más profundo, ¿bien? No nos va a permitir, por supuesto, el diagnóstico de enfermedades tabáquicas tan relacionadas con el aumento de peso, ¿no? Con el aumento de tejido adiposo también, ¿sí? No nos va a permitir evaluar, bueno, los fluidos corporales, ¿no? Ver el estado de inflamación o edema, ¿no? Para todo esto vamos a necesitar estudios de imágenes que por lo general, ¿no? Son de prescripción médica, ¿bien? Pero sí, nosotras nos vamos a basar en esto, en el peso, en la talla, en las circunferencias y en los pliegues. Entonces, hablando de peso, ¿sí? El peso es el reflejo del estilo de vida o de la historia alimentaria nutricional del individuo, ¿sí? En sentido estricto, cuando nosotros hablamos de peso, deberíamos hablar de masa corporal, ¿bien? Porque cuando nosotros hablamos de masa, ¿sí? Hablamos de que en realidad, perdón, cuando nosotros hablamos de peso, ¿sí? En realidad peso es el resultado de
masa por gravedad, ¿bien? Porque ustedes saben, ¿no?, que la fuerza de gravedad, ¿no?, es esa fuerza que nos mantiene atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿bien? Así que la masa del cuerpo, ¿sí?, el peso, perdón, corporal es igual a la masa por la intensidad de la gravedad. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros siempre vamos a seguir utilizando, ¿no?, el concepto de peso para evaluar, ¿no?, cuál es nuestra masa corporal, ¿sí? En relación a la salud, el peso es utilizado para valorar el crecimiento y el estado nutricional de las personas. Y acá, entonces, yo les pongo, ¿sí?, algunas herramientas, ¿sí?, que les pueden servir para calcular el peso corporal. Bien, vuelvo a repetirles, estas son algunas, hay muchas, ¿sí? Yo trato de traer las más sencillas, las que más puedan ser aplicables, ¿sí?, en este sentido. Entonces, fíjense, el peso corporal ideal o óptimo, ¿sí?, es igual a ¿qué? A la masa, ¿sí?, magra, ¿bien? Masa magra, ¿se acuerdan? Dos compartimentos, masa grasa y masa libre de grasa, ¿bien? Sería esta, la masa grasa, ¿bien? Dividido el 1, ¿sí? Dividido 1 menos el porcentaje de grasa corporal deseada, ¿bien? Ese porcentaje de grasa corporal deseada, ¿bien?, es un porcentaje que debe determinar el nutricionista, ¿sí? Que debe determinar el nutricionista o que debe determinar el médico, ¿sí?, de acuerdo a la vida, ¿no?, el estilo de vida que lleve esa persona. Por lo general, nosotros siempre hablamos de que el porcentaje de grasa corporal tiene que estar entre un 15 y un 25%, como veíamos acá, ¿no? Entre un 15 y un 25%, ¿sí? Póngale un 20%, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, les doy un ejemplo, ¿sí?, de peso corporal óptimo, ¿bien? Por ejemplo, un sujeto que pesa 60 kilos, ¿sí?, tiene un 20% de masa corporal grasa, en realidad estaría bien, ¿sí? Estaríamos bien, estaríamos diciendo que esa persona tiene en su peso total, pesa 60 kilos, 12 kilos de su peso corresponden al tejido graso, que es un porcentaje que estaría acorde, ¿sí?, y 48 kilos pertenecen al peso de masa magra, ¿bien? ¿Se entiende? Voy a hacer acuérdense, ¿no? Dijimos 2 compartimentos, ¿sí? Bien, 2 compartimentos. Entonces, 12 kilos, oh no, esto está muy mal. No me deja. Bien, finito. Entonces, 12 kilos, ¿sí?, serían los que representan la grasa, ¿no? El peso graso corporal. Y 48, ¿sí?, serían los que representan la masa libre de grasa. Ahora bien, esto parece un 7 más 1. Bien, ahora bien, fíjense, este sujeto, ¿sí?, es un sujeto deportista, ¿sí? Es un sujeto deportista. Entonces, como es deportista, ¿sí?, se considera que en esta etapa, bien, de su desarrollo deportivo, el nutricionista o el médico deportólogo considera que debería tener un porcentaje de grasa corporal mucho menor que en condiciones típicas, bien, como hablábamos recién, que siempre nos referimos a un 20%. Entonces, fíjense lo que sucede. El sujeto pesa 60, bien, pero de ese 60, esa composición, ahora vamos a hablar un poco más de esto, bien, no debe ser 20, sino debe ser 12. Entonces, debemos disminuir, ¿sí?, esa situación. Entonces, el peso corporal, bien, ideal, vendría a ser 48, ¿sí?, esa masa libre de grasa, que ya la tiene, ¿no? 48 dividido 1 menos 0.12, ¿bien? Que es el porcentaje recomendado para esta persona. Es decir, que en realidad esa persona debería pesar, en vez de 60, ¿sí?, su peso ideal debería ser 54,5. ¿Sí? Este es un cálculo que podría ser tranquilamente aplicable, ¿no? Vuelvo a repetir, si están trabajando de la mano de un nutricionista donde obtengan estos porcentajes ideales, ¿sí?, en base a un análisis, ¿no?, que se hace en cuanto a la actividad física que esa persona
realiza. Bien, por eso se los traigo, ¿sí? Para que sepan, ¿no? Que esta es una fórmula, ¿sí? Que podemos utilizar que se puede utilizar, pero necesitamos, ¿no? Saber cuál es ese porcentaje, ¿sí? Otra fórmula, mucho más simple, sí, claramente, bien, es esta, bien, donde utilizamos la talla, bien, otro valor antropométrico, menos 100, ¿sí? Y de esa manera vamos a obtener el peso ideal. Un poco más simple, ¿no? Mido 1,58, bien, menos 100, ¿sí? Mi peso ideal debería ser 58 kilos, ¿sí? Y otro ejemplo podría ser este, ¿sí? La talla en centímetros, menos 150 por 0,75 más 50. Nos vamos a encontrar con un montón de fórmulas así, con números medios raros, ¿sí? Que claramente, ¿no? Vienen de desarrollos de cálculos, ¿no? Bueno, que llevan años de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona mide 1,80 m, 180 centímetros, el rango de peso saludable estaría entre los 61 y los 81, ¿sí? Que sería el valor que se sacaría de esta forma. ¿Bien? A ver qué leo lo que me pone acá. Sí, ahí la vamos a ver. ¿Bien? La bioimpedancia. A eso se refieren las balanzas digitales. Exactamente. Sí, la vamos a mencionar. Ahora las vamos a ver, Carla. Sí, sí, sí. Bien, entonces, bueno, algunas cuestiones. Lo que yo siempre les digo con respecto al peso, a ver, cuando nosotros hacemos un tratamiento estético, ¿sí? Obviamente que no es que no nos importa el peso, ¿bien? Nos importa el peso, es importante para nosotros el peso, es un valor antropométrico. Pero nosotros en realidad, generalmente, centramos, ¿sí? Nuestro abordaje en una mejora del contorno corporal. Entonces, nuestro objetivo, ¿sí? Cuando trabajamos en un paciente con adiposidad localizada, no es tanto que esa persona adelgace, ¿no? Que baje de peso, sino más bien que se modele su contorno. Es decir, que en algunas regiones disminuya la composición de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, si bien eso, cuando hay un gran acúmulo de tejido adiposo, eso va a representar una disminución en cuanto al peso corporal, porque va a haber disminución de tejido. Bien, en otras ocasiones, cuando por ejemplo haya poco acúmulo de tejido adiposo, eso no va a hacer que varíe cuando yo reduzca, cuando yo elimine, no va a hacer que varíe tanto el peso. Bien, entonces eso es importante. El peso es para nosotras como esteticistas un punto de referencia, pero no es algo determinante del éxito de un tratamiento, ¿sí? No es que sí o sí la persona para mejorar la calidad de su piel o para mejorar su contorno corporal tenga que bajar de peso. De hecho, muchas veces, y esto lo vamos a ver hacia el final, de hecho muchas veces lo que hace la persona cuando comienza a hacer actividad física es cambiar, ¿sí? Su masa muscular por masa grasa, ¿bien? Es decir, ahí leo lo que me preguntaban. Esta composición que hablábamos, ¿sí? ¿Qué hace? Gana más masa libre de grasa, más músculo, y disminuye esa masa grasa, ¿sí? Entonces, a veces el peso no cambia tanto, ¿sí? Porque la persona empieza a ganar volumen muscular, el músculo pesa, ahora vamos a ver, ¿no? Ocupa menos espacio, pero pesa, ¿no? Pesa, y entonces eso no se ve en la balanza, ¿se entiende? Entonces, hay que tomar como con pinzas el valor del peso dentro de un tratamiento estético. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Puede ser un valor de referencia? Sí, pero no siempre. Hay que contextualizarlo. ¿Bien? Hay que contextualizarlo en ese sentido. ¿Bien? A ver, hay un gran debate con ese tema. Si realmente se puede disminuir la grasa en una zona localizada, ¿qué opino? Bueno, a ver, lo primero que opino es que nosotros necesitamos tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo cumple un papel fundamental en nuestro funcionamiento, no solamente en lo que es
reserva energética, en lo que es amortiguación, ¿sí? En lo que es protección, por eso está ahí, ¿no? Sino también en la función endocrina y metabólica, ¿sí? De hecho, ya se empieza a ver, ¿no? Al tejido adiposo como un órgano endocrino, ¿no? Muchos, les voy a mandar un video, miren, me voy acordando, un video que utilizo en otra formación, pero se lo voy a mandar para que lo vean. Muchos autores no hablan del tejido adiposo como un órgano endocrino en sí. El tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Los adipocitos tienen la posibilidad de generar sustancias precursoras de los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Segregan leptina, adiponectina, ¿no? Hormonas, ¿no? Tiene una función endocrina el sistema, el tejido